Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La pandemia del COVID-19 continúa golpeando duramente y los especialistas ya hablan con más certeza de una nueva cepa que circula en el país, donde la muerte sigue cobrando vidas entre el gremio de los trabajadores de la salud, funcionarios públicos y ciudadanos comunes. El fin de semana y este lunes al menos 52 personas perdieron la vida, entre ellos 3 médicos. Mientras tanto, el gobierno da marcha atrás al cierre, centros de triaje que ahora serán reforzados, al igual que reabrirá salas de hospital ante el desborde de casos en los 2 principales centros urbanos del país, el Distrito Central y la ciudad industrial de San Pedro Sula. 30 de las víctimas fallecieron en hospitales sanpedranos y 22 en centros asistenciales del Distrito Central. Mientras en el área rural, algunos alcaldes, particularmente los del departamento de Valle y de Ruinas de Copán, anuncian el cierre de triajes por falta de recursos para continuar la lucha en sus comunidades contra el COVID-19. Epidemiólogos advierten que los niveles de positividad andan en 80% y que el país aún no entra en una segunda oleada de casos, condiciones que se podrán ver a finales de febrero. Sin embargo, la gran cantidad de casos positivos obligó a que se habilitaran las salas de cardiología, inmunología y pulmonar como medida de emergencia para pacientes en estado delicado de salud, convirtiendo al tórax en un hospital exclusivo para enfermos de COVID-19, informó la doctora Nora Maradiaga, directora de la institución. Con una ocupación hospitalaria de 120% en San Pedro Sula y 70% en la capital, los galenos ven cada vez más cerca el momento de decidir a quién conectar a un respirador mecánico en una unidad de cuidados intensivos y a quién diferir sin obviar que sin atención los pacientes desplazados podrían morir por falta de seguimiento clínico. Todas las unidades de cuidados intensivos de San Pedro Sula están llenas. Hay listas de espera de ingreso y centenares de pacientes están en sus casas. Estamos peor que en julio del año pasado y muy pronto la capital estará igual, describe el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en aquella ciudad. Galeno confirmó sus sospechas de una nueva cepa que circula en el país, provocando mayor contagio y llevando consigo la vida de 3 médicos, uno de ellos en su clínica en el municipio de Villanueva, además de 2 empleados administrativos y una enfermera del Seguro Social. Esto no es lo peor. Si no se toman las medidas del caso, vamos a ver las escenas de Guayaquil. San Pedro Sula y sus alrededores serán un desastre con casos siniestros en las casas si no se restringe la movilidad. No hemos visto lo peor, concluyó. La pandemia ha matado a 63 profesionales de la medicina, a una alta funcionaria de la Secretaría de Cultura y 3 galenos en 72 horas. El continente americano despuntó la barrera del 1.000.000 de muertes de COVID-19 con 7.700 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. La Organización Mundial de la Salud elevó a total de muertos globales en la pandemia a 2.1 millones, el 80% de ellos en América y más de 700.000 fallecidos en Europa. El planeta registra 97.8 millones de contagios, 43 millones notificados en el continente americano y 32 millones en Europa, según la Organización Mundial de la Salud. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Les saludamos, hoy es martes 26 de enero del 2021. ¿Cómo es? Ya se va el primer mes del 2021. Poneme, ahí te mandé un titular de uno de los diarios rotativos de San Pedro Sula. Evo, si me acerca eso, por favor. Ayer pasé más de 30 muertos en San Pedro Sula, producto del COVID. El 54% de los casos están en Cortés, Atlántida, Lloro y Santa Bárbara, dice la prensa hoy. El COVID se está ensañando en 4 departamentos. En los primeros 25 días desde el 2021, más de la mitad de los 16.427 nuevos contagios se produjeron en Cortés, Atlántida, Santa Bárbara, Lloro, y de los 228 muertos o fallecidos, 117 son de
esos departamentos. Los empresarios señalan que la economía no se puede cerrar. La maquila ayuda para fortalecer triajes y hospitales de San Pedro Sula. Bueno, vamos a seguir hablando del COVID. Ayer un amigo me envió un mensaje, gracias a Dios, luego de estar batallando por su vida contra el COVID, él ha logrado salvarse. 4 médicos entre domingo y lunes murieron. Sigue el montón de infectados en el país. Todavía no hay nada claro de la tal vacuna. Esa es la realidad. Los hospitales móviles, los de Inves andan comprando puentes Bailey. No estoy diciendo que no se ocupen, pero como que ya se olvidaron de los hospitales móviles, ya nombraron un viceministro para que trate de arreglar ese desastre, el gasto de 1.200 millones que están tirados ahí, como un carro viejo. Es la realidad con el COVID. Pero qué mejor que los invitados de esta mañana. La directora del Tórax, la doctora Nora Maradiaga. Doctora Maradiaga, gracias por atender nuestra invitación. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares, al doctor Ronnie Antónez, muy buen día, y a todo el equipo del Canal 11, a toda la teleaudiencia. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, doctor Ronnie Antunes, es el coordinador del triaje del Centro Cívico. Buenos días, doctor Antunes. Licenciado Raúl, muy buen día. La doctora Nora Maradiaga, buen día también, y a todos los que nos ven desde su casa. Un honor para mí estar nuevamente aquí en este programa. Esperamos poder desarrollar un debate muy exitoso y muy informativo para la población, en el sentido de que actualmente estamos en una situación crítica y el mensaje que hay que dejar es que debemos regresar a ese cuidado que teníamos al inicio y no en el relajamiento que estamos. Sí, inicialmente, doctora Maradiaga, ¿en qué punto estamos? Estamos como cuando el año pasado se cerró todo. Yo digo que estamos así, pero la diferencia es que antes estábamos encerrados en aquel tiempo y ahora todos estamos en la calle. ¿Cuál es la situación, de acuerdo a lo que usted, su criterio de cuál es la situación de la pandemia y cómo se está manejando en este momento? A este tiempo, después de 10 meses que tenemos de estar en esta situación, no es posible que nosotros no hayamos aprendido la lección, ¿verdad? Donde tenemos prácticamente, somos un país pobre, donde la economía va a la par de la salud. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy, ¿cómo le dijera?, responsables en cuanto al uso y el respeto que tenemos que tener en cuanto a las medidas de bioseguridad. Se anda tan libremente como que ya se nos olvidó que existe el COVID, se nos han olvidado toda la serie de muertes que han ocurrido y que están ocurriendo. Entonces no es posible, como se quejan todos los colegas, ¿verdad? O nos quejamos los colegas, que nosotros somos los que estamos dando los muertos, el personal sanitario, mientras la otra gente anda en sus diversas diversiones, olvidándose de todo lo que se tiene que cumplir, y más que todo es para la seguridad de tanto de la persona como de sus seres queridos. Entonces no podemos estar en esto. Creo que nos falta responsabilidad. La situación en el tórax en este momento, ¿cuál es? En este momento nosotros tenemos 47 pacientes hospitalizados, que equivale al 71% de la capacidad hospitalaria que tenemos programada en nuestro instituto. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos más salas con las que podamos tener pacientes hospitalizados. Lo que pasa que desde el mes de septiembre nos hemos convertido en un hospital híbrido donde tenemos pacientes no COVID y pacientes COVID, pero así como van las cosas prácticamente, ya vamos a ir otra vez
aperturando las salas de COVID como ocurrió en el mes de julio y en el mes de agosto, donde llegamos a tener 154 pacientes hospitalizados. La UCI en este momento está en un 50% de ocupación hospitalaria y la sala de sistema de alto flujo de oxigenoterapia está en un 87%. Por lo tanto, y también fue muy alarmante que durante el fin de semana nosotros tuvimos 8 defunciones en las 72 horas. Doctor, dígame, ¿cuál es la lectura suya de la situación actual que estamos con el coronavirus? Bueno, mire, nuestras estadísticas e información nosotros la vamos caracterizando de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Puedo darle un dato que a mí en lo personal me da escalofríos. Solo en el mes de diciembre atendimos solamente aquí en el triaje del Centro Cívico Gubernamental 6,879 pacientes en total. Y en los 26 días que llevamos del mes de enero, ya llevamos 7,752. Diciembre fue un mes pesado, fue cargado con respecto a los demás meses, fue el mes que mayores atenciones tuvimos durante el 2020, y ya enero, que es el primer mes del 2021, sobrepasa el mes con mayores atenciones del año 2020. Nos preocupa en gran manera que la población está viniendo de manera masiva, y no solo es por venir, sino que las personas realmente vienen en busca de atención con necesidad, porque realmente están enfermos. Aquí no vienen personas a jugar. Las semanas epidemiológicas, la primera semana del año 2021, el promedio de atenciones que tuvimos fue de 390 pacientes. Actualmente cerramos la semana epidemiológica número 3, que fue la semana pasada, con un promedio de 459 pacientes atendidos. Nosotros somos un centro de triaje que funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana. Y estamos viendo patrones saturados de pacientes. Antes en los turnos nocturnos no pasábamos de 80 pacientes atendidos. Hoy ya se ven 120, 130 personas en los turnos nocturnos. Y lo más delicado acá no es tanto la cantidad de pacientes, porque nuestra capacidad operativa máxima de atenciones son 650 atenciones al día. No hemos llegado a nuestro límite ni hemos colapsado en ningún momento, pero los pacientes que estamos teniendo son pacientes más delicados. Estamos hablando que ya tenemos personas en etapa 2, en fases pulmonares, son personas que ya el COVID está mucho más avanzado y hay una afectación pulmonar. Entonces son pacientes que idealmente se deben de ingresar directamente solo para observación. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, dada la situación hospitalaria, es estarlo citando diariamente e iniciar un manejo agresivo totalmente en cuanto al COVID. Gracias a Dios contamos con un gran stock de medicamentos, con todos los medicamentos para poder manejarlos y que la población opte a ellos. Pero tenemos que estar monitorizando a diario, incluso hasta 2 veces por día, para hacer un oportuno ingreso a estabilización para posterior referencia del paciente, porque no podemos tampoco ingresar a todo mundo en este momento. Tenemos que priorizar, que es precisamente el trabajo de los triajes, clasificar y priorizar qué pacientes ostentan en este momento a un cupo hospitalario, porque definitivamente no se pueden manejar en casa. Estamos hablando de unas 90 a unas 100 personas diarias que vienen aquí al triaje caminando y que están en fases pulmonares de COVID-19. Lo ideal es ingresarlos, pero no podemos ingresarlos a todos porque saturaríamos totalmente nuestro segundo nivel de atención, que ya está cargado lo suficiente. Entonces, nuestro trabajo está haciendo manejar las personas de forma oportuna, pero también es un riesgo y lo delicado es que todos los triajes, los 6 del Distrito Central, ayer atendieron 1,973 personas. Gracias a Dios tenemos la iniciativa de los triajes, porque si no, estas 1,973 personas, antes, ¿dónde eran atendidos? Saturaban los hospitales. Y vemos el problema que tuvimos al inicio de la pandemia. No estamos en una situación mejor que el inicio. Yo diría que estamos en una situación mucho más delicada o peor que el inicio de pandemia aquí en este país. Lo que pasa es que tenemos más lugares donde atender a las personas, pero aún así no podemos arriesgarnos a que la población, y digo la población, porque aquí los médicos, el gobierno y todo solamente van encarrilando la situación y viendo cómo vamos resolviendo sobre la marcha. Pero realmente quien tiene en las manos la dirección de esta pandemia,
cómo va el rumbo de todo esto es la población. Y digo la población en general porque son las personas que por necesidades, por trabajo, por algunos hasta por no tener que andar haciendo nada en la calle, andan contagiándose y contagian a los familiares, a los demás familiares que están en su casa. Doctor, solo antes, doctora, quiero hacerle 2 consultas al doctor Ronnie Antúnez. ¿Escuché bien o me dijo usted que hasta diciembre habían 6,000 y que en estos... 879. Y que en estos 25 días, 26 con hoy, 25, 7,000 dijo. 7,752 pacientes. Ya atendimos más solo en enero que el mes que más atendimos del año pasado. Entonces vemos un patrón bastante preocupante porque realmente que sobrepasa las atenciones del año pasado. Yo le puedo decir, en el 2020, el día que más pacientes atendimos fue el 26 de septiembre, que atendimos 382 personas y fue un día único. Hoy, el día que más hemos atendido fue el miércoles pasado, con 497 atenciones. Entonces llevamos una cantidad de atenciones diarias que al acumulado ya son 7,752 personas. Sobrepasamos el mes de mayores atenciones ya del año pasado. Y entonces este patrón es preocupante porque al ver las semanas epidemiológicas nosotros y el promedio de atenciones va hacia el aumento. En ningún momento se está estabilizando ni se está reduciendo. Probablemente al cerrar el mes de enero vamos a sobrepasar los 8,500 pacientes. No digamos ya cuando entremos al mes de febrero, y lo que nos preocupa es que se disparan los indicadores. Se dispara en primer lugar las atenciones, después se disparan los ingresos a la sala de estabilización, después las referencias, después los ingresos hospitalarios, se saturan hospitales y el último indicador, que es el más feo, que termina subiendo, es la mortalidad, porque las personas no van a tener dónde estar. Lamentablemente, por más que los hospitales hagan esfuerzos grandísimos, porque yo sé que lo hacen, en ver cómo acomodan los pacientes para poder darle una probabilidad de vida a las personas, va a llegar un momento que no se van a dar abasto. Yo creo que ya estamos llegando de punto y aquí la doctora Nora no nos va a dejar mentir. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar ese índice de mortalidad tal cual lo tuvimos al inicio del año pasado de pandemia, cuando la terrífica carpa del Hospital Escuela cobró tantas vidas, incluso de colegas míos, familiares de personas conocidas mías que fallecieron ahí porque se acabó el oxígeno. Y ya lo estamos viendo a nivel nacional. Entonces, lastimosamente, estamos llegando y ya llegamos a un punto bien difícil, mucho más que el año pasado. Sí, miren, la doctora Suyapa Sosa colocó esto en relación a lo que está explicando el doctor Ronnie Antúnez. Miren, como los hondureños no hacemos caso y nos dedicamos en diciembre, digo dedicamos para incluirme, pero de verdad que yo no hice eso, a la pijineada. Cuestión de días se sabrá qué es lo verdaderamente importante. Nuestras vidas no andará cupo en ningún lado. Ahí vamos en diciembre, miren, aquel feliz jalando unas cervezas y hoy viene jalando un tanque de oxígeno. Eso es en resumen lo que pasó. La gente en fiesta, en la jodarria, en la pijineada, y ahora la gente grave del COVID, del coronavirus, en enero. Ya escucharon lo que acaba de decir el doctor Ronnie Antúnez. El doctor Ronnie Antúnez, que coordina el triaje del centro cívico, es claro de la enorme cantidad de hondureños que están yendo en este enero ahí. Y la cosa se puede poner peor, doctor Nora Maradiaga. Así es, licenciado Valladares. Hay que agregar, aparte de toda la intervención del doctor Antúnez, es que nosotros estamos recibiendo pacientes también de Danlí El Paraíso, de Jutical Polancho y del lado de San Pedro Sula. Hay una migración de este tipo de pacientes junto con los familiares porque no encuentran cupo en los diferentes hospitales que están programados.
Recordemos que Leonardo Martínez en este momento no está contando con unidad de cuidados intensivos ni con intensivistas, pero según estaba escuchando las noticias del doctor Cosenza, que me parecen muy acertadas, de estar aumentando el número de camas y de médicos especialistas en dicho de allá en Cortés, en los varios centros de Cortés. Estaba llamándome la atención también cómo está el Hospital Gabriela Alvarado con un 103% de ocupación, Santa Bárbara, el Hospital de La Paz. Entonces nosotros ya prácticamente, doctor, ya no solamente vamos a estar recibiendo pacientes de aquí del Distrito Central, de Lepaterique, ¿verdad?, de Orica, de Valle de Ángeles, también nosotros recibimos. Entonces, aquí ya no hay que nos decía, sabíamos de que eran pacientes de 40 años de edad a 70. Ahorita nosotros estamos recibiendo de los dos extremos de la vida, de 20, de 22 años, hasta una anciana de 101 años de San Pedro Sula, que la trasladaron para acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un acto de irresponsabilidad de nosotros, ¿verdad? No nos queremos ni nosotros mismos y no estamos queriendo a nuestros seres queridos. ¿Cómo es que se va a contagiar una anciana de 101 años de edad si esa pobre anciana no sale de su casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos peor que como estuvimos en el mes de julio, donde en el mes de julio había habido un confinamiento. En este momento no, la gente anda libremente. Ahorita estamos viendo los resultados de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, pero ya vamos a empezar a ver los resultados de las grandes concentraciones políticas que se están realizando ahorita. Sí, me preocupó, doctor Antúnez, que en un medio escrito leí que querían cerrar ese triaje que usted está dirigiendo en el centro cívico. ¿No es cierto esto? Mire, sí, en parte, parcialmente, pero realmente que ahorita que usted hace la pregunta, voy a hacer la aclaración pública. Se manejó una información de que en efecto se quería cerrar, pero no es así. Y la voy a desmentir porque en ningún momento se ha querido cerrar. Lo que sí le puedo decir desde el punto de vista como médico, coordinador, yo soy alguien que representa a un grupo de personas que doy fe por ellos, que donde sea que estén, van a dar batalla para poder ayudar al pueblo. Y fue nuestra postura siempre. Disponemos y nosotros estamos, todo el equipo y todas las personas aquí de este triaje, a la disposición de las autoridades y nuestros jefes y nuestros superiores. Si en algún momento hay que trasladar el triaje o cualquier otro triaje por cualquier situación, se va a hacer perfectamente, pero siempre buscando el beneficio de la población. En ese momento que fue directamente el FONAC, mediante el secretario ejecutivo, el licenciado Omar Rivera, que hizo la veeduría, donde evidenciamos y él evidenció y se hizo público de que había una intención de traslado del centro de triaje, porque las instituciones que están predestinadas a estar en el edificio donde nosotros estamos, están solicitando el espacio. Pero en negociaciones con la operadora del Centro Cívico Gubernamental, las instituciones que están asignadas al edificio, que es el edificio C y el edificio D, donde nosotros estamos específicamente los cuerpos bajos, de que el triaje siguiera operando, se sigue en negociaciones, pero como mínimo nosotros en la negociación les presentamos de que en caso de necesitarse un traslado, las únicas condiciones o las únicas causas de ser así es una mejor área geográfica de influencia. Entonces, con esto me refiero que hay ciertos lugares todavía del Distrito Central que necesitan un triaje más cerca a sus colonias para poder tener una atención más oportuna, porque cada triaje tiene cierta población diana que atiende y asiste. Entonces, el triaje, esa fue una de las primeras. Número 2, de que tuviera condiciones mínimas específicas, como está planteado en los lineamientos de la implementación de los centros temporales de triaje y estabilización. Entonces, resultado de la negociación, que se quedó de que el triaje no se mueve. Entonces, en ese caso se aclara que el triaje ni se cierra ni se mueve.
y en caso de necesitar moverse, va a ser siempre pensando en beneficiar a la población con una área que necesite mayor intervención y estar con un equipo como el que yo represento más cercano. Y reitero que todo el equipo que yo represento, desde Protección Civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, licenciadas en enfermería, auxiliares en enfermería, microbiólogos, médicos generales, estamos en la disposición, como siempre, de atender a la población desde cualquier trinchera. Pero mientras no nos den la orden de trasladarnos, aquí vamos a seguir y no se cierra este centro de triaje. ¿Qué colonias, puntualmente, si me las menciona, doctor, que cree debería haber un centro de triaje? Y la verdad que aquí... Mire, yo opino que, por ejemplo, aquí nosotros pensando en... Hay 6 triajes en el Distrito Central. Tenemos el triaje del Juan Pablo II, que es el triaje que pertenece a lo que es el COEP y la municipalidad, pero que también es regido por la región metropolitana. Tenemos el triaje de la UNICA, que es el único triaje ubicado por la zona del aeropuerto y la salida al norte. Tenemos el triaje en esta misma línea del Centro Cívico Juan Pablo, triaje del Centro Cívico Gubernamental, y el Infop y el CCI. Entonces, solo tenemos 2 triajes, por decirlo así, centinelas, que están lejos de los demás triajes, que son la UNICA, captando todos los pacientes de Mateo, salida al norte, el aeropuerto, las otras zonas que están por allá, y la Mayangle es el único que capta todos los pacientes prácticamente de Comayagüela. Es bueno implementar un segundo triaje para que también pueda con la carga de la zona que tiene la Católica, porque es el único triaje que está por allá y tiene unas grandes cantidades de atenciones. De alguna manera, Infop, Juan Pablo II, Centro Cívico y CCI, que estamos en la misma línea, nos quitamos carga. Vemos una gran cantidad de pacientes, pero nos quitamos cargas. Las otras zonas son el centro. Es ideal habilitar un triaje en lo que es el centro de la capital. No hay ninguno ahí, y es bueno porque ahí, si usted va al centro, va a haber una gran cantidad de personas que andan ahí en la calle y están la mayoría de instituciones gubernamentales y también lugares de empresas privadas. Entonces, es importante que haya un triaje ahí porque de alguna manera le da a la población un sentido de que se mantiene la pandemia, seguimos en alerta roja y atendemos todos esos pacientes que vienen del sector de El Hatillo, Comayagüela, la Primera Avenida, tenemos ahí lo que es el Guanacaste, tenemos el sector de La Hoya. No hay ningún triaje cercano ahí por el centro y es necesario que haya uno más por ahí. Dígame, si uno va al triaje, porque yo el otro día fui con un muchacho que trabaja conmigo a hacerme un hisopado porque una hija mía salió con COVID y yo la vi a ella el 1 de enero, estuvo conmigo, con su otra hermana, pero gracias a Dios ella ya está mejor. Pero el día que yo la vi, ella no tenía COVID. Pero yo me fui a hacer el hisopado a un laboratorio privado. Y eso pues cuesta dinero y la mayoría de los hondureños no pueden hacer eso. En el triaje que usted maneja, hay hisopado, tienen todo para que la gente se le haga la prueba. Nuestra cartera de servicios creo yo que es una de las más amplias. Tratamos de buscar mejorar cada vez más porque es una herramienta tanto para el paciente como para el médico y los que están en atenciones. Porque muchas veces estar a ciegas como médico y no tener las herramientas adecuadas es bien difícil. Pero en Honduras, y aquí voy a decir algo, los médicos hondureños son médicos con un excelente criterio clínico, porque muchas veces no hay las herramientas para poder confirmar un diagnóstico. Entonces desarrollamos una destreza bárbara en cuanto a diagnosticar enfermedades con el ojo y con el examen clínico. Nosotros tenemos una cartera de servicios que apoya tanto al paciente como al médico. ¿Cuáles específicamente? Tenemos 2 estudios principales en 2 grupos divididos. Las pruebas que son de virología y las pruebas hematológicas. Las pruebas de virología, aquí voy a hablar de 2, la RT-PCR y la prueba de detección de antígenos que también se toma mediante un hisopado.
Ambas son pruebas confirmatorias de COVID-19 que las tenemos aquí en el centro de triaje. Para hablar específicamente de las RT-PCR, tenemos un techo máximo de hasta 150 pruebas para poder realizar al día con el apoyo de la región metropolitana, y de las pruebas de detección de antígeno las realizamos las 24 horas y no tenemos un número limitado. Tenemos un abastecimiento bastante grande de estas pruebas para poder realizarlas sin ninguna limitante a la población. Después de esto tenemos las pruebas hematológicas, que estas ya se desarrollan en nuestro laboratorio, que tenemos las pruebas generales como ser hemogramas, proteína C reactiva cualitativa, proteína C reactiva cuantitativa. Tenemos también, para lo que es COVID-19, dos tipos de pruebas de anticuerpos: anticuerpos totales, anticuerpos específicos, y también equipamos con algo que es importante en nuestro país: pruebas para detección de arbovirosis, de dengue y de chikungunya, porque también tenemos la arbovirosis, que también las hemos diagnosticado y tratado en este centro de triaje, y desde hace mucho tiempo lo venimos hablando, que no podemos olvidar o dar un subregistro de las demás enfermedades que también cobran vidas hondureñas. Entonces, básicamente esa es nuestra cartera de exámenes que nosotros le ofrecemos al público, y que es una gran herramienta porque a ellos les asegura más su estado de salud y nos da un mejor seguimiento para el paciente. Doctora Nora Maradiaga, ¿cómo están en insumos en el tórax? ¿Todo está equipado todo o cómo están? Tenemos equipo de protección personal, y a medida que nosotros hemos ido viendo todo, teniendo toda esta experiencia, nuestro personal que es de primera línea los tenemos con estas mascarillas half face, que han estado sustituyendo a los N95. También en cuanto a medicamentos, pues sí, tenemos nosotros un 91% de abastecimiento de medicamentos, y en cuanto a las pruebas de laboratorio, gracias a Dios ya contamos con los biomarcadores desde el mes pasado, porque además contamos con el fondos que está manejando el comité de apoyo de nuestro instituto, que es el que ha estado comprando todas estas pruebas para los biomarcadores, que son tan importantes para el manejo de la evolución de los pacientes COVID, ¿verdad? También hemos, a través del almacén central, se nos han estado suministrando medicamentos tal como el tocilizumab, ¿verdad? Que es un medicamento sumamente caro, que lo estamos usando en aquellos pacientes antes de que ingresen a una unidad de críticos, ¿verdad? Que es donde probablemente está dando mejor respuesta este medicamento. Gracias a Dios, así como se ha mantenido la situación en las salas donde ha existido un porcentaje menor del 50% durante estos meses anteriores a diciembre, pero que ya ahorita sí, ya estamos viendo que está aumentando el número de casos, donde por lo general nuestras salas de hospitalización son de 24 pacientes, y en este momento ya contamos con 19 pacientes hospitalizados en cada una de las salas, donde tal vez solo hay 5, 4 cupos. Ya sí, ya esto ya es preocupante para nosotros, y ya estamos tomando en cuenta la otra alternativa que tenemos, o otra estrategia para poder ir ya dando atención más a los pacientes, porque como mencionaba el doctor, los pacientes son referidos que necesitan alto flujo, son referidos a nuestro instituto, porque hay hospitales que, a pesar de tener unidades de cuidados intensivos, o nos dicen de que no tienen sistema de alto flujo para poderles suministrar concentraciones altas de oxígeno, que necesitan de 45 a 60 litros por minuto. Estos pacientes que ya vienen, que que tal vez ya en los centros de estabilización, ellos ya no les pueden suministrar más cantidad de oxígeno, más que 15 litros. No, para nosotros ha sido una bendición y una gran ayuda para los hospitales, estos centros de estabilización y contención, y la experiencia que han agarrado estos jóvenes médicos, al igual que el personal de enfermería, en el manejo de estos pacientes, es muy valiosa. Como mencionaba el doctor, el que es gallo donde quiera canta, y ahorita con esta experiencia y estas capacitaciones que ellos han recibido, me parece muy bien.
sí es preocupante, como les mencionaba anteriormente, que nosotros estemos recibiendo pacientes de los diferentes hospitales de la localidad, ¿verdad? Estaba viendo también que el Hospital Hermano Pedro ya está también con una alta capacidad hospitalaria ocupada. Gabriel Alvarado, el hospital también de La Paz, que eso no estaba ocurriendo. Entonces, imagínense que en este momento, según los informes que tenemos de la Secretaría de Salud, tenemos 800 pacientes hospitalizados, de los cuales el 10% están en unidades críticas. Nosotros debemos de recordar de que en el hospital en Honduras son escasas las salas de unidades críticas, donde prácticamente los hospitales, al igual que los centros de estabilización, están llegando a manejar pacientes que requieren solamente hasta 15 litros de oxígeno por minuto, y que el paciente muchas veces, cuando ya viene en la fase pulmonar, ya no requiere de 15 litros, sino que va requiriendo más de esa cantidad, de 45 a 60 litros por minuto, con una fracción inspiratoria al 100%. Entonces, señores, debemos de tener mucho cuidado. Y insisto con la palabra responsable, tenemos que ser responsables nosotros en cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros seres queridos, no contagiándolos. Es lo más sencillo con que contamos. Las cosas más baratas son las medidas de bioseguridad, que nunca las tenemos que olvidar. Imagínense ese anciano que están presentando ahorita, ¿verdad? No es justo que estén ocurriendo estas cosas. Entonces, así está la situación en nuestro hospital. Doctora, que me dice Kelly aquí, Olivera, la colega, que en UCI no hay cupo ahí en el hospital, en el tórax. Sí tenemos cupos, está ocupado en un 50%. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver en realidad cuál es el paciente que amerita cupo, porque un paciente puede estar grave, pero que no es candidato a UCI. El paciente que es candidato a UCI es el paciente que está en estado crítico y que sabemos que podemos salir adelante con ese paciente, pero lamentablemente hay pacientes que ya son pacientes adultos mayores, pacientes con daño pulmonar, ya con fibrosis pulmonar, en donde no les podemos ofrecer nada, y por lo tanto tenemos que valorar el cupo para un paciente que va a ser recuperable. Ya la regañé a Kelly, pero que a mí, como yo soy serio, y yo doy noticias serias, dice que es que en una de las dos cadenas de radio anunciaron hoy que estaba al 101% la UCI ahí en el tórax. ¿No es cierto entonces? No, nosotros hemos mantenido desde hace 2 días, nuestro cupo de UCI es de 6 pacientes, y durante estos 2 últimos días hemos mantenido 3 pacientes, por lo tanto está ocupada en un 50%. La unidad del sistema de alto flujo, que viene a constituir también una unidad de pacientes críticos, sí, esa unidad tiene cupo para 8 pacientes en este momento, y de los cuales en este momento tenemos 7 pacientes, que es la unidad que es la que tiene más movimiento y es la que más se necesita, porque es donde está el sistema de alto flujo para darle a nuestros pacientes, que viene a ser una segunda unidad de cuidados intensivos. Pero en este momento la unidad de cuidados intensivos está con una capacidad del 50%. Pero con eso que me dice usted, es mínima la cantidad de... Así es, licenciado. Si nosotros unimos nuestra UCI con la unidad de sistema alto flujo, como hacen otros hospitales, nuestro cupo viene siendo de 16 pacientes. Lo que pasa que en este momento nosotros tenemos 4 enfermeras profesionales y 7 enfermeras auxiliares que están con incapacidad laboral de la unidad de sistema de alto flujo, y por lo tanto tuvimos que reducir a 8 el número de cupos. Sin embargo, ya en esta próxima semana que llega,
ya nuestro personal se presenta y vamos a aumentar a 10, como es el número de esa sala. Por lo tanto, nosotros manejamos un número de 16 cupos para pacientes críticos. Insisto, yo sé que no es culpa suya, pero es muy poquito para un país como este, que tiene tantos infectados. ¿Cuál sería lo ideal para pacientes críticos? 50, yo pienso que unos 100, pero eso es... Lo ideal, licenciado, es de que cada hospital cuente con todas las herramientas. ¿Tengo razón o no? Para no trasladar los pacientes. ¿Por qué? Mire, hemos visto, por ejemplo, que Inves compró ventiladores mecánicos de 2 sistemas. Uno para ventilación mecánica invasiva, que es aquel paciente que es intubado y sedado, y otro para ventilación mecánica no invasiva, que es el sistema de alto flujo. Después de tantos meses, ¿por qué no han sido instalados estos ventiladores mecánicos con sus respectivas fortalezas y así capacitar lo suficiente o incentivar a los médicos internistas para que manejen este tipo de equipo? Los hospitales de la red cuentan con este tipo. Y es por lo que uno se pregunta, ¿pero por qué lo traslada al paciente si usted tiene ventilador allá también de ventilación mecánica no invasiva? Porque no hay quien los maneje. Entonces, o tal vez porque no se ha montado una buena red de oxígeno en dicho hospital. Pero yo pienso que tuvimos suficiente tiempo para prepararnos, ¿verdad? Y de esa manera nosotros estaríamos evitando el congestionamiento de pacientes o la solicitud de cupos tanto en el Hospital Escuela como en el Hospital María y en nuestro instituto. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata entregó al Senado estadounidense el cargo de incitación a la insurrección, el delito del que se acusa al ya expresidente Donald Trump. Así inicia el segundo juicio político contra el republicano, que podría terminar con una inhabilitación de por vida que bloquee sus futuras aspiraciones presidenciales. 9 demócratas de la Cámara que actuarán como fiscales en el juicio acompañaron al secretario de la Cámara y al sargento de armas interino durante la entrega de la acusación en el Senado. Los 100 senadores participarán como jurado en el proceso. Trump enfrenta su segundo impeachment, juicio político, algo insólito en la historia estadounidense por supuestamente haber provocado la toma violenta del Capitolio del pasado 6 de enero, que terminó con 5 personas muertas. Normalmente, un juicio político que encuentre culpable al acusado terminaría con la destitución del presidente. Al no ocupar el cargo desde el 20 de enero, Trump podría perder algunos beneficios como expresidente y, si el Senado lo decide, podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, continuamos. Doctor Ronnie Antunes, estamos en la nueva cepa que se habla. Para que la gente entienda, el coronavirus, así lo entiendo yo, pues para que el pueblo entienda, el coronavirus está arreciando otra vez en Honduras, fuerte. ¿Así es, doctor? Sí, en definitiva, miren, hay algo que es bueno que lo expliquemos a la población, porque la desinformación, yo soy alguien que siempre le ha apostado más a la educación. Creo que es mucho más barato al final educar que después estar pagando los platos rotos de la falta de educación. Hay mucha desinformación con respecto a estas cepas virales, pero hay que aclarar a la población una cosa inicial. Honduras no cuenta con ningún laboratorio que pueda realizar genotipificación, que es el mapa de todo lo que es el virus. Entonces, oficialmente, Honduras no tiene ningún mapa ni ninguna radiografía, por así decirlo, para que nos entiendan, de cómo es el virus SARS-CoV-2 que anda en nuestro país. Entonces, si no tenemos ni siquiera el genotipo específico encontrado en nuestra población, no sabemos cuántas más variantes hay. Sí nos regimos por lo que son los
estudios de otros países mucho más desarrollados que tienen esta tecnología, que nos dicen efectivamente, hay 6 cepas distintas, pero cada una de estas cepas tiene sus propias mutaciones. Entonces, por ejemplo, hay una cepa que acaba de salir, que se encontró en Canadá, la cepa SOP, no recuerdo muy bien el nombre, es una cepa con 23 mutaciones distintas. Como todos los virus, el SARS-CoV-2, al ingresar al cuerpo, él tiene que ingresar a las células vivas del paciente para empezar a replicarse. Utilizan nuestros ribosomas para empezar a producir proteínas. Entonces, cuando él se introduce en las células del cuerpo de cualquier persona, tiene y sufre algún cambio o alguna modificación en su estructura. Después, a la hora de salir del cuerpo de esta persona, sale de una forma diferente. Entonces, pues aquí podemos entender por qué hay tantas mutaciones y tantas variantes. Claramente, nuestro país, estoy seguro que sí tiene más de una cepa, porque aquí hay muchas cosas que influyen. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? En cuanto a los pacientes que atendemos a diario aquí en el centro de triaje, nosotros tenemos un florido repertorio de cuadros clínicos distintos. Hay personas que vienen con mayores síntomas respiratorios, mayores síntomas de resfriado común, de fiebre, de dolores de cabeza, y hay otras personas que tienen más síntomas gastrointestinales, como ser diarreas, vómitos, dolor de estómago, y están otras personas que solo tienen un leve dolor de cabeza, u otras personas que no tienen ningún síntoma. Entonces, esto se le atribuye a las distintas cepas virales. Hay unas que son más virulentas y más agresivas que otras. No sabemos específicamente, y lo repito, qué cepas son porque no tenemos esa tecnología en nuestro país, pero de tenerlas sabríamos específicamente, como otros países, que hay algunas cepas que se comportan más como unos resfriados y otras se comportan más a la arbovirosis que tenemos en nuestro país. Este es el caso que también influye el hospedador. Claramente, ni los dedos de las manos son iguales. Hay pacientes que ante la misma cepa pueden reaccionar diferente, pero en un inicio y más principalmente es la cepa contagiante la que va a determinar el desarrollo de la enfermedad. En nuestro país, pues la población de alguna manera puede estar expuesta, si ya tenemos países en América Latina con otras cepas de las nuevas que se habla, claramente lo podemos tener en nuestro país. No sabemos, estamos a ciegas, no tenemos la ciencia ni la tecnología para poder genotipificar. Personalmente, esto también es un tema que yo se lo atribuyo bastante a los casos de reinfección que tenemos en nuestro país. Tenemos pacientes con segundos cuadros clínicos de COVID-19, con RT-PCR positivos, después de que tuvieron un RT-PCR negativo, que totalmente es una reinfección o reactivación viral, dependiendo de qué cepa es, pero no lo sabemos. Pero sí sabemos de que sí se puede volver a dar inmediatamente le dio la anterior, porque la inmunidad solo se concede ante una cepa específica. Sí, doctora, y para usted también esa cepa, relacióneme con la realidad de los hospitales de Honduras, de los problemas y algunas virtudes que tenemos también. También los médicos han puesto ya un montón de muertos, igual que la gente que le ha tocado estar en primera fila atendiendo a la gente. Y si me volvés a poner la caricatura que puso la doctora ayer, es cierto, mientras la gente anda ahí, la doctora Suya Pasosa, mire, mientras la gente anda comprando cerveza, guaro, ron, whisky y todo, metiéndose eso, después va a los hospitales a que los médicos los atiendan. Y a muchos colegas de ustedes, enfermeras, anestesiólogos, gente que está ligada al sector salud, que trabaja en el sector salud y que hace un gran esfuerzo, han muerto producto de estar atendiendo pacientes. También la gente debe tener conciencia, los doctores mueren por eso, por atender pacientes que llegan con COVID. Doctora. Pues sí, nosotros estamos viendo de que estamos de acuerdo con eso de la que han existido estas mutaciones, ¿verdad? Sobre todo
que se está observando que las que están portándose en una forma más agresiva son las de África, Sudáfrica y las de Brasil, ¿verdad? Más que todo las de Irlanda, y que por lo que esta es más contagiosa. Por eso nos llama la atención a nosotros que tenemos pacientes de 20, 22 años, pacientes que no habíamos tenido y que vienen con un compromiso pulmonar del 50 al 75%. Que antes nosotros hablábamos de que cuando ya el paciente venía después del 14 día en la etapa pulmonar, ¿verdad? Y ahora prácticamente este paciente viene entre el 8 y 10º día y ya viene bastante afectado. Aparte de que están presentando fiebres bastante altas, que son cuadros que podemos confundir con algunas arbovirosis o pueden estar en forma concomitante, porque no nos tenemos que olvidar tanto del dengue y puede coexistir el dengue con el COVID. Entonces, nosotros tenemos que estar difícilmente, como mencionaba el doctor Antunes, nosotros vamos a tener ese estudio de los genotipos, de la variedad de las cepas que van a existir en nuestro país. Prácticamente el médico hondureño es un médico clínico, que vamos haciendo las diferencias de acuerdo al comportamiento clínico que va teniendo el paciente en la diversidad de los ingresos que vamos teniendo en los hospitales, ¿verdad? Entonces, sí estamos observando que ha aumentado la agresividad, sobre todo en los jóvenes y en los pacientes ancianos que nos están viniendo, porque la mortalidad que tuvimos en este fin de semana fueron de pacientes que andaban de 70 a 86 años de edad. Ahora tenemos otro problema, la campaña política. La campaña, exactamente. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo manejar eso? Doctor. Mire, licenciado, yo creo, bueno, no creo, lo sé. Es triste, y aquí voy a retomar las palabras de la doctora Nora. Es difícil que con 3.462 muertos registrados y confirmados, porque hay otro montón que no se les ha confirmado post-mortem en el resultado, no reflexionemos en Honduras. Creo que una vida pesa igual que cualquier otra, no digamos 3.462 vidas. Eso es algo que yo ando aquí en mi mente a diario. El dolor de un fallecimiento por COVID. Las personas sí se mueren por COVID-19. Y actualmente en nuestro país nos hace falta, fuera de lo técnico, fuera de los medicamentos, fuera de camas hospitalarias, fuera de oxígeno, nos hace falta empatía, nos hace falta tener conciencia, nos hace falta a algunos ser inteligentes. No podemos estar llamando aglomeraciones de personas, es una imprudencia. Claramente la población, alguna, dado su nivel de educación, pues caen en responsabilidades porque son traídos y envolvidos en un discurso político y ellos son llamados a aglomerarse. No es posible que nosotros seamos causando esto. Y digo nosotros porque todos somos responsables, porque de alguna manera tenemos una responsabilidad. A mí me encantaría ir a meterme con un megáfono a una concentración política, a explicarles y hablarles que se vayan de ahí. Porque, como usted bien lo mencionaba, licenciado, la gente tiene paciencia para andar en el mercado, para andar en la calle, en los bares, para andar jugando potra en los campos, pero se desesperan a la hora de tener que hacer fila en un centro de triage. La gente... Bien, voy a restablecer la comunicación con el doctor. Y es cierto, a mí me gusta jugar fútbol. Bueno, me gustaba cuando ahora ya no lo hago. Pero el otro día pasé por un campo donde yo jugaba, ahí en La Vega. Y ahora hay 2 canchas, bonitas por cierto. Bonitas porque aquí todas las canchas son de tierra. Y jugué en una cancha en el campo del seminario que era de piedra casi. Estaban jugando partidos
las ligas, las dos ligas. No es que les quiera hacer clavo, porque a mí me gusta el fútbol y he jugado ahí miles de veces, jugaba ahí. Pero oiganme, estamos en una pandemia y aquí no hacemos caso. No sé por qué, doctor, no entendemos. Le voy a contar una irresponsabilidad mía. Un amigo mío hizo una reunión, yo nunca voy a reuniones, y fui. Estuve con la mascarilla todo el tiempo, pero estando ahí pensé, ¿por qué vine? Y gracias a Dios, pues, me he cuidado del coronavirus y trato de hacerlo. Pero la gente no entiende. Mire, yo le voy a decir una cosa. Todos, como usted lo acepta, todos hemos tenido momentos en los que nos hemos descuidado. Yo, en lo personal, a mí de vez en cuando puede ser que me miren en un centro comercial porque ando en un banco o ando en ese tipo de cosas. Hay gente que va a los supermercados porque tiene que ir a comprar su provisión. Hay gente que va a trabajar porque tiene que ir a hacer el billetío. Y eso está bien. Lo único que es que hay que educarnos en cómo usar las medidas de bioseguridad. No solo es andar la mascarilla por un lujo, es saber usarla, saber usar las medidas, saber que el virus no solo se transmite por andar una mascarilla, también hay transmisión por los objetos. El virus puede estar vivo hasta 9 días en una superficie. Y aquí lo importante es de que si usted anda en estas actividades, porque todos nos puede pasar que nos descuidemos, venga a tiempo a los centros de triaje, porque aquí también hay un problema que no se cuidan y también vienen muy tarde. Ya cuando vienen muy tarde, es difícil que nosotros como médicos y todo el equipo puedan hacer algo. No, milagros no hacemos. Somos médicos, somos personas normales que estudiamos y trabajamos, no somos héroes. Y también nos equivocamos. Entonces aquí el apoyo de la población es de que si usted se va a descuidar, por lo menos tenga la consideración de venir de forma oportuna para que podamos tratarlo a tiempo y no se nos complique. Y así abordar a toda la familia también, porque el problema es que también las personas vienen muy tarde, vienen ya complicadas, porque se confían, o no sé qué pasará, pero antes que no conocían la enfermedad, por cualquier cosita venían al centro de triaje. Hoy, como ya la conocen, ya le perdieron el miedo, ahora el COVID ya no da miedo, entonces por eso hemos caído en un relajamiento. Ni los muertos que estamos teniendo actualmente dan miedo, ni la situación que estamos viviendo. ¿En qué momento vamos a recapacitar? No digamos, como usted lo mencionaba, que ya entraron las campañas políticas. No hay miedo. Y al final, ¿quiénes pagan los platos rotos? Todo el sistema de salud. Entonces, no hay sistema de salud que aguante si la población no se educa. Doctora, ¿y usted qué piensa de esto? Campañas políticas y a la gente no la detienen. La gente va a las concentraciones, ya es como cuando que abren el corral, ya la gente está ahí. Totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Antúnez, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser responsables. Eso no debe de estar ocurriendo, estas concentraciones políticas, porque ayer me estaban contando a mí de que les estaban pagando, no sé en qué partido, 3,000 empiras por ir a las concentraciones. Ante estas necesidades que está sufriendo nuestro pueblo hondureño, para la persona se expone y aún van sin mascarilla. En un grupo que presentaron ahí de propaganda política, nosotros contamos de 8 a 9 personas que andaban sin mascarilla, que no tenían la distancia señalada. Además, cuando se reúnen en grupo, se quitan la mascarilla y empiezan a comer, a platicar, a gritar, y viene allí el alto grado de contagio que se está produciendo. Nosotros, ¿cómo es posible que también en un grupo familiar se hagan reuniones y van sin mascarilla? Entonces es cuando la persona mayor fallece y los demás no fallecen. Tenemos grupos familiares donde han fallecido hasta 3 miembros de una misma familia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser responsables. Yo me tengo que cuidar y por lo tanto, si yo me cuido, yo tengo que cuidar y cuido a mis seres queridos que no los quiero perder. Pero en ese momento como que se nos olvida de que nosotros somos responsables también del cuidado de ellos. Y si ellos andan sin mascarilla o son las medidas de bioseguridad,
nosotros debemos de recordarle, ponerte la mascarilla, lavarte las manos, usar el gel, todo eso, que es lo más barato que tenemos y lo más seguro. En este momento nosotros no contamos con tratamiento preventivo ni con vacuna. Por favor, lo único que tenemos es cumplir las medidas de bioseguridad. Si no tiene que salir a hacer algo urgente, no salga. Que le mueve a andar en una propaganda política. Yo pienso que todos estos coordinadores de la política deben de buscar otro medio como ser virtual o los medios televisivos o por radio para animar a todas las personas que van a acompañarlos en estas contiendas políticas. Pero es triste ver que colegas nuestros también andan ahorita en esas propagandas políticas y que han tenido una reinfección por el virus del coronavirus. Entonces, aquí no nos queda más de ser responsables. Responsabilidad, prudencia, empatía, como mencionaba el doctor. Yo tengo que sentir todo lo que se vive, lo doloroso de tener un ser querido. Desde el momento que un paciente ingresa al hospital, ya ese paciente ya no lo mira el familiar. No vuelve a tener contacto excepto con una llamada telefónica. Hasta que ya sale el féretro cuando ha fallecido y no lo mira tampoco. Entonces, todas esas cosas tenemos que estarlas viendo, ser empáticos con toda nuestra población y evitar todas esas aglomeraciones. Señores políticos, por favor, les pedimos el apoyo a todos ustedes, porque va a llegar un momento en que los hospitales y los centros de triaje, que han sido nuestro gran apoyo, no vamos a poder dar abasto. Sí, mire, yo no quiero ser alarmista, pero en Guayaquil quemaban a la gente en la calle, a los que tenían COVID, ya muriéndose, porque, pues, para que no diera una pandemia. Dios primero no vaya a ocurrir aquí, pero si no hacemos caso, sí, la doctora acaba de decir que gente grave, en el hospital del tórax solo hay 16 camitas. 16, eso no es nada. Aquí en Tegucigalpa hay más de 1 millón de personas. Esa es la realidad, doctor, y no es alarmar, pero hay que decirle a la gente, si nos puede pasar lo de Guayaquil si seguimos en lo mismo. Mire, le voy a dar un dato con respecto a lo que usted dice de las camas de la doctora. Solo en diciembre se refirieron 155 pacientes solo del Centro Cívico Gubernamental. 155 pacientes en diciembre. En enero, en lo que llevamos de estos 25 días, ya llevamos 234 referencias. Son un montón de personas que terminan en los hospitales. Y ingresados a nuestras salas de estabilización son 298. Solo ayer se refirieron 22 personas entre los 6 centros de triaje de aquí de la capital. 26 personas. Son más de los cupos que la doctora tiene en el hospital del tórax. Y ese es el promedio en el que actualmente estamos. Estamos refiriendo más pacientes de lo que tienen de capacidad. Entonces la población anda sin miedo. Pero si ellos se dieran cuenta de que no hay un lugar donde ser atendidos, si se llegan a complicar, no, créame que tal vez no andarían en las cosas que andan, exponiéndose a los contagios, como dice la doctora. Si no es necesario, no salga de su casa, que seguimos en alerta roja. En ningún momento se ha suspendido la alerta roja. La alerta roja continúa, es un estado de emergencia nacional. Hay que verlo como que estamos en guerra. No es que estamos en relajamiento y buscando una normalidad, porque no es así. Nosotros ya, y aquí voy a dar un medio testimonio. Mire, es difícil como coordinador general que me toca coordinar con todos los hospitales el tema de los cupos de los pacientes que tenemos aquí ingresados en nuestras salas. Es difícil tocar el timbre de todos los hospitales y que todos... No es que no me quieran recibir pacientes, porque recibírmelos me los tienen que recibir y me los reciben con gusto, pero no tienen dónde ponerlos. Mire, ¿sabe qué me dijeron la semana pasada en uno de los hospitales de aquí de la capital? Doctor, lastimosamente tenemos que esperar que alguien se muera para darle cupo a su paciente. Así. Y en efecto, después de 8 horas que pasaron visita en la mañana, el paciente que perdió la vida, limpiaron la cama y me recibieron el mío. Y aquí voy a traer lo que la doctora dijo al inicio.
caímos en un punto donde tenemos que clasificar. Si 5 pacientes graves tengo, 5 pacientes que ocupan cama, tengo que ver cuál es el que tiene más probabilidad de vida, lastimosamente. Tengo que clasificar cuál es el que tiene más probabilidad y dejar prácticamente los demás a esperar un cupo para siempre salvarle la vida, pero no le puedo dar el cupo de alto flujo o de una unidad de cuidados intensivos. Que prácticamente lo estoy siendo. Los médicos estamos teniendo que ser jueces en la hora de escoger qué pacientes tienen probabilidad y qué pacientes no tienen probabilidad. Estados Unidos, para poner un ejemplo, ya desde el que las personas llaman al 911, les aplican una encuesta. Y dependiendo del puntaje de la encuesta, decide el servicio de ambulancia si llega a traerlo para llevarlo al hospital o no llega a traerlo, sino que esperan que se mueran en la casa. Porque si no, no lo levantan. ¿Para qué lo van a llevar a los hospitales? Porque también están saturados. Entonces ya estamos en un momento donde estamos refiriendo más pacientes de la capacidad que tienen nuestros hospitales. Escuchaba yo el caso de que cuando estábamos en una situación crítica ya por el mes de julio, y probablemente ya entremos a esta etapa en el norte del país, de San Pedro tenían que enviar pacientes hasta La Ceiba, porque en San Pedro ya no tenían cupos hospitalarios. De un hospital que tiene mayor nivel, hay que referir a los hospitales de menor nivel, cuando los flujos de referencia no son así. Es desde el más pequeño hasta el mayor. Pero como no nos damos abasto, hasta el hermano mayor tiene que estar viendo dónde acomoda pacientes en camas de hospitales pequeños. Vamos a volver que los centros de triaje, que las camas que están aquí son para 1 o 2 horas, nada más, mientras encontramos cupo, se van a volver salas de hospitalización. En el Infop al inicio, cuando se aperturó, habían pacientes que estaban hasta 5 días ingresados en la sala de estabilización esperando un cupo en un hospital, cuando lo ideal son 1 o 2 horas en lo que se refiere. Y aquí en Centro Cívico, como le digo, volvimos a tener, lo más que estuvo una paciente la semana pasada fueron 13 horas esperando cupo en un hospital. Y no solo en uno solo, lo presentamos en todos. Y a cual nos diera primero el cupo. Y así fue, en el que nos dio primero, en ese se fue. Doctora, ¿y usted qué le dice a la gente? Lo que acaba de decir el doctor, pongan atención. Y es cierto, Eje Primar, yo no sé cómo que aquí, bueno, esos son la clase media, así, yo nunca he ido a Primar. Los mercados, eso ya se sabe. Bueno, si abren el estadio, la gente va a ir al estadio. Y a mí me gusta el fútbol, y están pidiendo que ya entre un cierto porcentaje de gente al estadio. Estamos en Honduras, país pobre, no hay vacunas, no hay hospitales. Está diciendo el doctor, si usted se enferma, no hay hospital que lo pueda atender porque están llenos. Y los privados de entrada, el más barato le cobra 250,000 de entrada, sino 1,000,000, que usted ni yo los tenemos. Entonces, ¿por qué no hacemos caso? Lo que el doctor acaba de decir está claro. El doctor Ronnie Antunes les dice, es cierto, la gente anda como si nada. La gente no sabe que si se enferma, ya no hay cupo en los hospitales. Doctora, por favor. Doctora, ¿qué les dice usted a todos esos? Pues mire que así, como dice, como están mencionando ustedes, ¿verdad? Y pensar de que prácticamente el Instituto Nacional Cardiopulmonar es donde se pide la mayor cantidad de cupos para aquellos pacientes que necesitan altas concentraciones de oxígeno como sistema de alto flujo, porque ellos solamente pueden mantener a aquellos pacientes que pueden necesitar hasta 15 litros de oxígeno por minuto, como está sucediendo en los centros de contención y algunos hospitales. Entonces, la gente tiene que pensar, yo creo que tiene que ser responsable y decir, va a llegar un momento en que yo voy a necesitar más de 15 litros por minuto de oxígeno, ¿y dónde voy a encontrar yo colocarme? Si en realidad nosotros para poder solo tenemos esos 16 camas como nosotros le mencionábamos, y la unidad de cuidado intensivo solo cuenta con 6 camas.
6 camas. Además, si ustedes revisan en los otros hospitales, ¿verdad? Ya como nosotros estamos priorizados, el Instituto Nacional Cardiopulmonar es el que recibe los pacientes más críticos de los críticos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede? Todo mundo llama, aquí nosotros recibimos de llamadas de políticos y de todo, doctora, fíjese que necesitamos un cupo. No, el paciente tiene que ir al centro de triaje primero, y es el centro de triaje quien va a decir hacia dónde va ese hospital de acuerdo a los protocolos que nosotros tenemos establecidos. No es así. Entonces está existiendo una confusión de que prácticamente todo el mundo quiere llamar pidiendo cupo al instituto. Tiene que seguirse el protocolo. Centro de triaje es el que decide dónde va el paciente. Aparte de lo que usted mencionaba de las clínicas privadas, yo estaba comentando con otro colega que ahorita las clínicas privadas pues están descansando, tienen un momento de descanso donde tienen una ocupación de 50% para pacientes COVID. Pero ¿qué sucede? Este paciente en una semana el familiar ya no tiene dinero para seguir pagando y luego nos están pidiendo cupo a nuestro instituto. Y como han estado en una sala de cuidados intensivos en una privada, quieren venir a una sala de cuidados intensivos acá también, donde nosotros, como se mencionó anteriormente, tenemos que priorizar en cuál es el paciente grave y cuál es el paciente crítico, que es el que probablemente va a salir de esta situación tan difícil que tenemos. Nosotros en este momento tenemos una paciente que tiene 2 meses de estar en cuidados intensivos. Se equivale, si usted saca la cuenta, ¿a cuánto equivale esto? Anda como por 6 u 8 millones la estadía de esta paciente en nuestra unidad de cuidados intensivos y tiene que salir como oxígeno domiciliario y están consiguiendo ellos ahorita para podérsela llevar a su casa. Pero lo que significa tener un paciente 2 meses en la unidad de cuidados intensivos, ninguna persona de nuestra categoría va a poder darle sostenibilidad a eso, excepto los grandes millonarios que pueden pagar esas cantidades. Entonces tenemos que ser prudentes, responsables en nuestra manera, en nuestro comportamiento. Entonces no hagamos caso a todas esas concentraciones o invitaciones. Si nos dicen que nos están invitando, primero tengo que pensar, me voy a exponer y voy a exponer a mi ser querido, a quien yo tanto amo y no lo quiero perder, ¿verdad? Entonces, señores, hay que andar siempre pendientes de los actos de responsabilidad que tenemos que ser y prudentes. Si no hay nada que ir a hacer, qué ganas de andar en las tiendas, en los moles, solo mirando, y no hay tal vez no hay una compra de emergencia que se tenga que realizar. Y ahorita con esas facilidades de pedidos y que lo van a dejar a las cosas, a las casas, pues con eso nosotros estamos previendo todos estos casos difíciles que se nos puedan presentar. Por favor, cuidemos a nuestros ancianos, a nuestros padres, aquellos pacientes que tienen comorbilidades. Nos están llegando grandes fumadores. Imagínense, grandes fumadores con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, infectados de COVID. ¿Cómo les vamos a nosotros a ensanchar esos pulmones? Lo más que van a resistir es hasta 15 litros por minuto. Ya no van a resistir el alto flujo. Peor entrar en una unidad de cuidados intensivos. Todas esas cosas hay que recordar y hacer mención, porque prácticamente nosotros los médicos, como mencionaba al inicio el doctor, no somos héroes, no tenemos la varita mágica para hacer milagros, ¿verdad? Entonces, es cierto, Dios perdona, pero no quita las consecuencias de nuestro comportamiento que nosotros estamos teniendo en este momento con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Bien, vamos a la parte final del programa. Voy a iniciar con la doctora Nora Maradiaga. Doctora, primero quiero agradecerle su comparecencia y su información al pueblo hondureño. Recomendaciones, ¿qué le deja a la población? Y también coménteme de ese hospital móvil, ¿qué le han dicho de ese hospital móvil que está ahí
al lado del tórax. No entiendo, ya nombraron otro viceministro para ver si lo pone a andar, los pone a funcionar, ya que los de Inves no pudieron. Los de Inves dijeron que el mayor logro de ellos fue haberlos encontrado. Y ahora los de Inves están más interesados en comprar los puentes Bailey. Los hospitales móviles ya nombraron otro ahí para ver si los echa a funcionar. ¿Usted qué piensa, doctora? ¿Qué recomienda? Porque usted está ahí en el día a día y es la que sabe. ¿Qué ha oído de eso? Mire, con respecto al hospital móvil no lo conozco, a pesar de que somos vecinos, ¿verdad? Entonces, pero sí nos hicieron un cobro de los 2 meses de energía eléctrica de noviembre y diciembre, que en el mes de diciembre andaba por 300,000 lempiras. Prácticamente quien lo tiene que asumir, pues yo creo que tiene que decidir la Secretaría si va a ser Inves o va a ser el Hospital Escuela quien va a administrar este hospital móvil, ¿verdad? No sé en qué directrices lo va a hacer, si lo va a hacer para la atención de pacientes COVID, que lo vemos nosotros que es un lugar encerrado que quizás no cuenta con presión negativa, para aumentar las medidas de bioseguridad del personal, tanto del personal laborante como de los pacientes que asistirían a dicho hospital. Es tiempo de que ya esto ya funcione, ¿verdad? Si en realidad miran ellos que no están disponibles para la atención de pacientes COVID, pues deben de decidir para qué especialidad se van a dar para poder aumentar la capacidad hospitalaria de los restos de hospitales que estamos atendiendo pacientes COVID. Ellos tienen que decidir para dónde. Si no reúnen las condiciones para pacientes COVID, pues hay que decidir para qué va a servir este hospital, pero hay que dar el uso, ¿verdad? Porque no podemos estar con los hospitales aquí viendo solamente militares que se bajan de los camiones a cuidar dicho predio. Con respecto al ya para nuestra población, insistimos, hay que cuidarse, tenemos que seguir las medidas de bioseguridad, evitar las concentraciones, evitar los grupos de reuniones, señores. No es necesario estar reunidos para poder compartir los alimentos, los podemos compartir separados en casa. Porque eso incluye quitarse la mascarilla, que es una de las barreras y de las medidas de protección que tenemos. Empiezan a beber en grupo, a gritar, a platicar, no se respetan. Todos estos centros que venden bebidas alcohólicas los hacen enfrente de las autoridades, ¿verdad? Nosotros vemos esos actos de irresponsabilidad que aún las mismas autoridades cometen, porque usted encuentra a los soldados que andan con la mascarilla de barbilla, no se la ponen. Entonces, ¿cómo le pueden ellos reclamar a un ciudadano que use la mascarilla si ellos no la están utilizando? Hay que tener empatía, ser prudentes, ser más responsables con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Que nadie los va a amar más que nosotros mismos y por lo tanto nosotros somos los responsables de cuidarlos a ellos también. Muchas gracias por participar esta mañana. Muy gentil la directora del tórax, la doctora Nora Maradiaga. Voy con el doctor Ronnie Antunes, que coordina el triaje del centro cívico. Doctor, ¿y usted como médico qué recomienda para esos hospitales móviles? Lo que ha platicado con los colegas, lo que ha visto en las noticias. De verdad es triste que un país tan pobre como nosotros haya gastado 1.250 millones de lempiras para que esas cosas estén botadas y para que esos furgones estén botados. ¿Qué piensa, doctor? Le agradezco y sus recomendaciones a la población y lo felicito por el trabajo que se está haciendo ahí en ese triaje del Centro Cívico Gubernamental y qué bueno que tomaron la decisión que el triaje siga. Doctor. Sí es, bueno, como primero, el tema más polémico de lo que mencionó, hospital móvil. Ni yo, y creo que nadie, puede defender lo indefendible, porque eso no se justifica. Realmente que es algo que tanto Dios, la historia, los hondureños
vamos a pasarle la factura tarde o temprano a esas decisiones mal tomadas con respecto a los temas de los hospitales. No se puede llorar sobre la leche derramada, dice el dicho. Realmente que nosotros pues ya están los hospitales aquí. Entiendo que ya están los 7 en Honduras. Tampoco, igual que la autora, no conozco ninguno de los hospitales, pero sí sé que representan una gran inversión. Creo que en este punto, a quien le corresponda a nivel de gobierno, Secretaría de Salud, el nuevo viceministro, incluso el hospital escuela, que como dice la doctora, es quien está pensando, no sé si ellos van a administrarlo al final o quién, pero ya deben de dejar de ver tanto problema, enredarse, solo échenlos a andar. Ya estuvo, ya la población pues ya nos fregaron, por decirlo así, pasó lo que tenía que pasar, ya échenlos a andar, porque es lo que ocupamos esas camas, ocupamos que se empiecen a atender pacientes, ocupamos más lugares para poder poner a los pacientes y que no se pierdan esas vidas de hondureños. No sé de qué manera va a funcionar, pero sí a la persona que asume ese reto tienen que tener claro que los hondureños vamos a tener el ojo puesto, porque eso tiene que funcionar excelentemente por tanto tiempo que se ha tardado y tanto dinero que se le ha invertido. No es bueno lavarse las manos. Creo que sí, los responsables tienen que asumir su responsabilidad completa, pero como le digo, yo soy más de soluciones. Quien sea que le toque, échelos a andar, porque los ocupamos, ya no hay que ver para atrás, los necesitamos, échelos a andar, señores. Es necesario que Honduras tenga esos hospitales funcionando. Es un reto para el nuevo viceministro, porque entiendo que él no estaba enterado del tema de los hospitales. Él viene a dar una nueva cara, pues que los eche a andar, porque es su trabajo ahora en adelante. Entonces, y todo el equipo de médicos que va a laborar ahí, realmente, como dice la doctora, es un reto para su integridad física. Entiendo que no tienen las condiciones adecuadas. Me imagino que las tienen que resolver. Yo jamás metería a mi personal ahí si corría en riesgo. Jamás, porque uno como coordinador, uno tiene que preocuparse por sus personas. Entonces, la opinión mía que se merece es: no se puede defender lo indefendible. Todos sabemos bien cómo está ese tema, pero ya échenlos a andar, porque los ocupamos. Honduras los necesita. Entonces, eso con respecto a los hospitales. Con respecto a las recomendaciones para la población en general, que nos está viendo en este momento o nos pueda ver después, tal cual decía la doctora: por favor, no salga de su casa si no es necesario. El que anda trabajando, siga trabajando. Pero si usted necesita orientación de cómo usar una mascarilla, de cómo usar las medidas de bioseguridad, vaya a cualquiera de los triajes, porque ahí se le debe educar. Si usted anda en el supermercado buscando la comida de sus hijos o de su casa, está bien, hágalo, pero sepa hacerlo, porque el problema está en que no sabemos usar las medidas de bioseguridad. Ahora son un requisito. Creo que a los tres aquí, a la gente que nos está viendo, sabe que ahora cualquiera le toma la temperatura a uno. Y hasta le dicen 33, le dicen. 33 quiere decir que estoy muerto, porque está mala. Entonces, no hay educación sobre las medidas de bioseguridad. Se popularizaron, ya no son un mandato, son una popularidad. Son para poder tener mi negocio abierto, pero no son para cuidar a la población. Entonces, esta enfermedad, dejando de lado la corrupción que a todos nos duele, dejando de lado todo nuestro sistema de salud, al final recae sobre cada persona la responsabilidad, porque usted, la única manera en que se va a contagiar es si no se cuida y se expone. Si anda trabajando, sépase cuidar. Yo conozco gente que anda trabajando y nunca se ha contagiado, porque sigue las medidas como debe de ser. Conozco médicos incluso que están en primera línea, que se saben cuidar y no se han contagiado, porque hay que saberse cuidar y es la responsabilidad de cada quien. Recordemos que seguimos en alerta roja, no ha pasado, en ningún momento se ha suspendido, es una emergencia nacional. Prácticamente estamos en guerra contra una enfermedad que ya nos cobró 3.462 vidas contabilizadas. Nos va ganando, señores, y no reaccionamos todavía. No es posible que caigamos en ese relajamiento. A la población les hago el llamado de que vengamos de forma oportuna a los triajes. Hay 6 triajes en el Distrito Central. Como dice la doctora, no vaya al hospital directamente porque tiene que ser evaluado por un centro de triaje primero, que son el filtro, clasificación y priorización de los hospitales en este momento. No espere
a los días 8, 9 de la enfermedad. Al primer síntoma, venga a cualquier centro de triaje. Están abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana y no se paga un solo centavo. Es gratis. Si ocupa mascarillas, si ocupa gel, vaya a cualquier triaje. Y si quiere venir aquí y ocupa mascarillas para su familia, para sus personas, para el gel de antibacterial, venga a traerlo al centro cívico, que aquí se lo damos con gusto. Porque ya en este momento no hay excusas para no cuidarse. La población tiene que entender que es responsabilidad de ellos cuidarse. Como siempre les digo, la población tiene en sus manos la dirección que vamos a tomar. No es echarles la culpa, porque es que realmente ellos son las personas que nosotros, el sector de salud, tenemos que cuidar y hacer nuestro trabajo para que ellos estén bien y salvarles la vida. El gobierno tiene que ir guiando con las decisiones que toman, pero son ellos quienes están ahí y quienes se enferman y los que vienen a los centros. Entonces son ellos que tienen que cuidarse. Con respecto a la invitación, licenciado, muy agradecido. Realmente me siento muy honrado de estar en este programa. Es la segunda ocasión que puedo participar en él. Me parece que es una oportunidad muy buena para darle a conocer a la población la realidad, que sepan que tenemos un sistema de salud frágil, que hay que educarnos porque no es el burro que con todo aguanta, en algún momento se va a cansar, igual que los médicos. Se van a morir todos los médicos, se nos van a morir las enfermeras, los microbiólogos, y salve de quien pueda. Entonces, creo que estar aquí en este programa, hicimos un muy buen hincapié a la población de cómo estamos, hacia dónde vamos. Recuerden que hay una tendencia hacia el aumento actualmente. Como siempre, estoy a la orden ante cualquier situación, cualquier cosa. El centro de triaje y todo el equipo que yo represento sabe que tenemos que estar atentos a cualquier tipo de instrucción, de poder movilizarnos incluso a cualquier otro lugar. Pero mientras las autoridades a que les corresponde tenernos aquí vamos a estar con nuestras puertas abiertas, atendiendo con calidad a la población, como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias al doctor Ronnie Antúnez, al igual que a la doctora Nora Maradiaga, directora del Tórax. Nos vamos rápidamente con un resumen noticioso, siempre sobre esto de los triajes y la situación. Hoy un amigo me manda una foto ahí también de cómo está en San Pedro Sula. La gente no sabe, la gente. Miren, allá al fondo se ve la gente, este amigo lo tomó desde el carro. La gente no sabe que no va a haber cupo en los hospitales para tanto enfermo, ni públicos ni privados. Rápido con el resumen, así está San Pedro. ¿Cómo está el triaje de la iglesia CCI ahí por camino a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Víctor? Bueno, aquí, licenciado, muy buenos días a usted. Y usted puede observar, pues hace unos instantes había un buen número de personas, quizá más de lo que estamos observando en este momento. Sin embargo, hemos visto que familias enteras llegan aquí hasta este centro de triaje para hacerse las respectivas evaluaciones. Desde hace más o menos una hora que estamos acá, hemos visto cómo llegan una buena cantidad de personas, hay bastante presencia y pues las imágenes son más que evidentes. Tenemos entendido que la incidencia de positividad en este centro de triaje anda ahí entre un 25 a un 30% de acuerdo a las estadísticas que se están manejando. Nos vamos movilizando por aquí, por otro lugar, que es donde se dan las primeras atenciones a las personas que llegan en busca de ser evaluados a este centro de triaje. Y como usted y los televidentes pueden observar, siempre es una buena cantidad de personas que se están dando cita a este centro de triaje para venir a verificar su situación y en caso de necesitar la atención médica, pues como es la rutina, siempre se les da la asistencia. Es lo que así está el panorama aquí en este centro de triaje, licenciado. De esta forma yo regreso con usted al set principal de la entrevista.
Bien, cerramos con René Amaya desde otro triaje en la capital debido a los incrementos del COVID-19 y que cientos de hondureños están infectados y siguen muriendo diariamente los hondureños. Hagan caso, estamos peor que cuando estábamos encerrados. El problema es que ahora todos están en la calle, todos estamos en la calle. Hay más muertos todos los días. Ayer 4 médicos murieron. Más de 32 reporté de San Pedro Sula anoche que murieron por COVID. Siguen los muertos y los infectados. René Amaya, buenos días. Buenos días Raúl y a los televidentes. Efectivamente nos encontramos aquí en el triaje que está ubicado en la colonia Mayangle y que abarca parte de los mercados de aquí del Zonal Belén. Mostramos las imágenes en directo. Mire, desde que llegamos acá no baja la cantidad de gente. Unos están ingresando a este edificio donde son tratados y otros siguen ocupando las sillas que van dejando los que están ingresando para ser atendidos. Aquí se les está haciendo la prueba de COVID y de ser encontrados pues positivos, de inmediato son remitidos al Seguro Social o a otros centros asistenciales. Ve usted, así ha permanecido durante este tiempo que hemos estado acá, la gente, unos entrando, otros saliendo, otros que salen con sus pruebas positivas, negativas, pero además hemos podido apreciar, Raúl, que mucha gente transita sin mascarilla y esto sí es preocupante porque al final se están contaminando más en esta zona donde nosotros nos encontramos. Acuerde que en los alrededores donde está ubicado este centro de triaje, aquí en la Mayangle, está la zona de los mercados, específicamente aquí del Zonal Belén. También hay distintos barrios y colonias, estamos hablando de la misma colonia Mayangle, la San Francisco, la 21 de octubre, la Divagna, al otro lado tenemos la Zapote Norte, tenemos la 3 de Mayo, los Profesores, es decir, una infinidad de barrios y colonias que desde ahí están viniendo las personas a hacerse las respectivas pruebas rápidas para ver si realmente presentan o no signos de la COVID-19 y tal como usted la apuntaba, pues ya solo el día de ayer fueron más de 30 personas las que fallecieron, más de 4 médicos por esta pandemia que está dejando mucho dolor y tristeza en la misma familia, pero que al final somos los mismos hondureños los que debemos de tomar todas las medidas de bioseguridad. Y ha aumentado el número, de acuerdo, platicábamos con algunos de los médicos y decían que ha aumentado el doble de la cantidad de personas que son atendidas a diario en este centro asistencial. Así de forma resumida, vamos a retornar y llegamos al final, mejor dicho, de esta transmisión desde este sector de la capital de la República. Vamos a los estudios centrales.